saludar esta mañana al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a Jorge Rivera Díaz, para platicar sobre este tema que nos han estado preguntando mucho, y es el tema de los aguinaldos. Presidente, muy buenos días. Gracias por recibir nuestra llamada para hablar sobre este tema que es propio de estas fechas. Buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias. A ver, platíquenos. Pues sabemos que la fecha establecida de acuerdo a la ley como límite para que las empresas cumplan con esta prestación a los trabajadores es el 20 de diciembre. Así es, así lo establece la Ley Federal del Trabajo, pero eso no significa que el patrón no pueda entregar los aguinaldos antes. Hay empresas que desde finales del mes de noviembre ya las están entregando. Lo que la ley establece es el día 20 de diciembre como la fecha límite. Es decir, a más tardar el día 20 de diciembre, los trabajadores ya tienen que tener que haber recibido su aguinaldo completo. Ajá. Sabemos que, bueno, con estas ediciones que se han realizado desde hace ya algunos años, cerca de 9 años del Buen Fin, pues muchos de los trabajadores se han visto beneficiados por las empresas y se da algunos una parte del aguinaldo para este fin de semana, para el Buen Fin, o la totalidad. Y otros, pues, no es así, no dan la prestación. Tampoco esto es una obligación, es como más cuestión ya moral de la empresa. ¿Qué sucede? ¿Qué hay que hacer? Sabemos que es una de las preguntas, ¿cuánto me toca? Algunos piensan que es por los años de antigüedad, sin embargo, hay empresas que pueden dar desde 15 a 30 días, 45 días de aguinaldo. ¿En qué se basa esto? La Ley Federal del Trabajo es muy clara en ese sentido. Establece que un trabajador que tenga el año completo, independientemente del tiempo que tenga trabajado, se refiere más que nada al año de calendario. Un trabajador que empezó a trabajar en enero y llega a diciembre y todavía está trabajando en la empresa es decir, que trabajó el año completo, tiene derecho a por lo menos, dice la ley, 15 días de salario por concepto de aguinaldo. Ese es el monto mínimo, ¿no? El patrón para un trabajador que tenga el año de trabajo completo no le puede dar menos de 15 días. Pero si es decisión del patrón, sí le puede dar una cantidad superior a esa. Hay patrones que pagan 20, 25, 30 hasta 30 días de salario. Algunos hasta 45 días, ¿no? Depende de la empresa. Y bueno, ahí existe una confusión porque de pronto nos llegan, oye, ¿crees que yo tengo 10 años y me van a dar 1,000 pesos? Bueno, hay que ver cuánto ganas primero. Así es, no es acumulable. El aguinaldo para un trabajador que tiene varios años de servicio, estamos en el entendido de que cada diciembre se le paga su aguinaldo y se vuelve a empezar a generar en enero del siguiente año. Entonces, no es una prestación como las vacaciones que va creciendo, va aumentando el monto dependiendo del año de servicios. El aguinaldo es así, la regla es nada más al trabajador que tenga el año de servicios, llegando diciembre, a más tardar el día 20 de ese mes, se le tiene que pagar un mínimo de 15 días de salario. Si es menor, ¿ese es correspondiente a los meses de trabajo o no? ¿O no hay obligación? Por ejemplo, si tiene 8 meses, 9 meses. Bueno, esa sí hay otra regla establecida. Yo me refiero precisamente, como dice la ley, que son 15 días mínimo para el que tiene el año completo. Eso no quiere decir que alguien que no tenga el año completo prestando el servicio no se le va a pagar aguinaldo. Sí se debe pagar, pero la parte proporcional. Por ejemplo, si la persona que tiene el año completo, estamos hablando de los 12 meses, llegado diciembre le tocan 15 días de salario, entonces, por ejemplo, a la persona que tiene 6 meses nada más, suponiendo que haya entrado en julio a prestar servicios y llega diciembre, pues la parte proporcional estaríamos más o menos hablando de 7.5 días de salario. Y así es más o menos sacar la proporción. Lo que no se vale es que te digan, pues es que no te toca porque acabas de entrar y no tienes el año. O sea, eso no se vale. Ahí se violan los derechos. O resulta de que no va a haber aguinaldo porque pues estoy en quiebra y pues no tengo dinero para pagarte. Ahí la empresa está incumpliendo. Así es una prestación que además es irrenunciable. El trabajador no puede decir que cede esos derechos al patrón, se los tienen que cubrir necesariamente, independientemente del tiempo que tenga. Incluso puede ser un trabajador que tiene una semana de servicios que empieza en diciembre y llega el aguinaldo, le tienen que pagar, a lo mejor va a ser una cantidad muy mínima, pero le tienen que pagar su aguinaldo proporcional. ¿Qué hay que hacer, presidente? Sabemos que hay muchas empresas que incumplen con este pago porque nos llegan los reportes, oye, ya es 28 y no me ha pagado, o no me pagaron el aguinaldo el año pasado. Me han estado llegando preguntas relacionadas con este tema.
si la institución es a dónde vamos, a lo federal, a lo estatal. Obviamente si es de carácter federal, pues se hace en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en el tema federal. ¿Cuáles son los pasos a seguir? ¿Son sencillos? ¿Es un trámite bochornoso? ¿Qué No, implica? es muy sencillo. ¿Nos puede explicar, por favor, qué hay que hacer? Sí, de hecho, las inspecciones del trabajo aquí en la entidad, en materia local, yo creo que son las fechas que tienen más afluencia de gente. Todos los días en la inspección local del trabajo, que es una dependencia, es un área dependiente de la Secretaría del Trabajo aquí en el estado. Todos los días atienden muchas personas por diferentes problemáticas. Pero yo creo que en estos tiempos, en el mes de diciembre, precisamente por el pago de aguinaldo o por la falta de pago de aguinaldo, es cuando yo creo que reciben más personas para asesorías o gente que llegando a la fecha límite no se los han pagado. Es un procedimiento sencillo. Por lo general nosotros no los invitamos a que acudan a las juntas de conciliación, porque las juntas de conciliación pues, ya son tribunales. Por lo general las personas que requieren los servicios de la junta de conciliación son personas que ya tienen una demanda ante la empresa. Nosotros aquí, por la cuestión de que para que sea más rápido, se les invita siempre, ya sea atendiendo la materia de la empresa para la que presten servicios, que es una empresa de competencia federal, pueden acudir a lo que viene siendo la Profedet, aquí la Procuraduría Federal del Trabajo, donde se les asesora de manera gratuita, o si trabajan para una empresa que sería de competencia local, los invitamos a que acudan a las inspecciones locales del trabajo. Aquí en Hermosillo está ubicada una ahí enseguida de la Junta de Conciliación, en el centro de gobierno. Planta baja, ¿no? Ahí en el primer piso. O sea, sí. Yo llego y digo, ¿a qué área voy directamente entonces? A la inspección local del trabajo. Inspección local, no a la Junta Local de Inspección. No a la Junta, a la inspección local del trabajo. Ahí se les brinda la asesoría gratuita, incluso si es necesario y el trabajador lo solicita, se le puede citar al patrón para que al siguiente día acuda para tratar de resolver por medio de la conciliación la situación y que les sea cubierta. O sea, argumentar por qué no pagó o a ver, tienes que pagar. Hay una multa para la empresa por parte de la institución. Hay multas, la Ley Federal de Trabajo prevé sanciones, algunas pueden llegar a ser un poco altas. Por lo mismo, se le invita siempre al patrón que cumpla con esas obligaciones. ¿De cuánto estamos hablando? No solo por cuestiones ahí de deber moral o algo, sino porque la ley establece sanciones para el patrón incumplido en este sentido. ¿De cuánto estamos hablando estas multas a las Pues empresas? Varían mucho y dependiendo si son empresas grandes y que omiten pagar cantidades a muchos trabajadores, pueden llegar a ser multas hasta de 400,000 pesos. O sea, ¿y las mínimas? ¿Desde qué cantidad? De 4,000 pesos. O sea, esto dependerá del número de trabajadores o las violaciones, o si ha sido constante eso, porque a lo mejor detectan que una empresa pues ya lo agarró como práctica reiterada, o sea, constantemente o cada año omite el pago de aguinaldos, porque me han llegado muchos reportes. De hecho, si me permite, hay algunas dudas por acá de nuestro auditorio. Sí. Por ejemplo, nos dicen, buenos días, así tenga 11 meses y me darán 1,400 pesos. Hay que tener bien definido porque cada aguinaldo es diferente, depende de lo que gane, ¿no? Así es. Entonces hay que sacar cuentas. Mi salario mínimo es de tanto y tengo derecho a mínimo 15 días o lo proporcional, en este caso, los 11 meses. Lo proporcional, que en el caso de esta persona que tiene casi el año completo, estamos hablando de que va a ser casi completo, casi los 15 días. A lo mejor habría que sacar la cantidad exacta, pero a lo mejor entre 13 y 14 días de sueldo. Es importante que consideren que los 15 días de salario se debe sacar con el salario real. ¿Con el salario que estamos inscritos en el Seguro Social? No necesariamente, porque es una práctica común. Que no registran el salario pero real. También común, que muchas veces las empresas registran al trabajador con un salario inferior a lo que en realidad ganan. ¿Y cómo exigirle a la empresa que nos dé el salario real? O sea, me tiene inscrita con un salario más bajo, pero me paga más. El mismo trabajador lo puede saber. En el caso de las personas que, por ejemplo, si firman recibos de nómina o si firman, ahí deben de saber. O la recomendación más práctica. Cada persona debe de saber pues el sueldo que gana de forma semanal o de forma quincenal. Sin los descuentos y todo. Entonces, si ganan de forma semanal pues o de forma quincenal, dividirlo entre días que tiene la semana o entre 15 días que tiene en caso de que le paguen la quincena, y ahí les va a salir su salario diario. Y esa cantidad multiplicarla
por los días que les correspondan dependiendo del tiempo que tengan del año trabajado. Si ya es un año, por lo menos son 15 días. Y también cotejar ahí con el patrón, porque a lo mejor, como insistimos, habrá uno que le quiera dar 20 días o 40 días o 30 días, ya dependerá de la buena voluntad de la empresa. ¿Hay dudas, presidente, con respecto? Por ejemplo, Karina, yo tengo 1 año y 9 meses. ¿Cuánto me toca de aguinaldo? Buen día, gracias. 1 año y 9 meses, mínimo son 15 días, ¿no? Igual. 1 año, 9 meses, estamos hablando de que ya devengó salario el aguinaldo del año pasado. La persona no hace la aclaración si el año pasado se lo cubrieron. Se lo deberían de haber cubierto, entonces en realidad se contarían el año, este año solamente. ¿Y sí? Porque es importante que la gente reclame los derechos, porque si una persona no recibe aguinaldo o no recibe vacaciones y deja pasar el tiempo, puede perder el derecho a reclamarlos, precisamente por el transcurso del tiempo. Presidente, por ejemplo, si a mí no me dieron por la cuestión que usted quiere el aguinaldo del año pasado y no lo reclamé, ¿puede ser que este año me den el aguinaldo del año pasado también? Puede ser, pero depende mucho ahí del patrón, porque si el patrón en este caso solamente quiere cubrir el de este año y no el anterior. ¿No está obligado? El patrón, pero el trabajador tendría que demandar, ahora sí presentar una demanda ante una junta de conciliación para reclamarlo por la vía legal, por el incumplimiento. Lógicamente, si el patrón lo quiere cubrir voluntariamente y este año paga tanto el aguinaldo generado este año como el del año pasado, no habría ningún problema. Yo tengo que ir allá con ustedes y decirles, ¿saben qué? Ya me pagó pero no me quiere pagar el del año pasado, ¿podemos hacer algo al respecto? ¿Se hace algo? ¿Cuánto tarda este trámite más o menos? Si es ante la inspección, como las inspecciones locales del trabajo aquí, la función que desempeñan es de asesoría y además tienen la función de prevenir que los problemas laborales lleguen a una instancia mayor, que se vayan a demandas. Puede ser muy rápido. Cuando acuden, que se cita al patrón, si hay buena intención, si hay buena fe de las partes, se puede llegar a un arreglo incluso de un día para otro. Pues ya entra el miedito y con el patrón dice, oye, pues es que hay muchos, como les digo, que hacen práctica y como los trabajadores no los denuncian tampoco, pues siguen haciendo porque no les pasa nada. Sí. Nos dicen por acá, buenos días, una pregunta para el presidente. Un trabajador que duró todo el año incapacitado, sufrió un accidente no laboral, ¿tiene derecho a recibir un aguinaldo? Sí, sí tiene derecho. O sea, aunque haya estado incapacitado, es un derecho laboral, pues. Bueno, sí, tendría que ver ahí el caso específico, pero es un derecho de los trabajadores. Pues. Dice que estuvo incapacitado, pero no por accidente laboral. ¿Cuánto tiempo estuvo incapacitado? Duró todo el año incapacitado. Bueno, sí, ahí si entonces no prestó el servicio, no debería de cubrírselo. En caso de si fuera accidente laboral, sí, ¿verdad? Ahí se aplica. Sí, así está cubierto. O sea, no está obligado el patrón, entonces, en este caso, a darle, porque no trabajó todo el año, estuvo incapacitado, pues. Sí, no lo generó, pues es lo que no generó, ok. Oiga, y aquellas personas, por ejemplo, me está llegando un mensaje, cuando trabajas 2 días a la semana en casa sin prestaciones, ¿también te corresponde aguinaldo? Sí. Esto también nos ha generado, sobre todo por este programa piloto de trabajadores domésticos, y donde generalmente sabemos que las personas que dan este aguinaldo, las que trabajan, los que tienen trabajadores en casa, es como también mucho más moral, porque no están registrados al Instituto Mexicano del Seguro Social, etcétera. ¿No tienes que estar registrado al Seguro Social para recibir el aguinaldo? No, porque el no registrar en el Seguro Social, salvo en el caso de las empleadas domésticas, que todavía no es obligatorio, hasta el año que viene va a ser obligatorio, el derecho al recibir el aguinaldo es de todos los trabajadores. ¿Registrados o no registrados? Lo ideal es que todos estén registrados, ¿no? Pero así es. Ahí estamos hablando, tiene que ser, si la persona es trabajadora, si se presta un servicio a otra persona, y como contraprestación de ese servicio uno recibe un salario, se considera que uno es trabajador y tiene derecho a recibir aguinaldo. En estos casos específicos la ley habla, al igual que la persona que no trabajó el año completo, para el caso de las personas que trabajan solamente unos días o 3 días, o unos meses al mes, hay que sacar la parte proporcional también. Ok, por ejemplo, una persona que trabaja 2 a 3 días a la semana puede recibir o se saca el proporcional de esos 3 días por el año y cuánto, a lo mejor esos te dan proporcional a 6, 7 meses, algo así. Exactamente, es así, es hacer unas operaciones ahí aritméticas, pero para sacar la parte proporcional, pero repito, sí tienen derecho, independientemente del trabajo que desempeñen. Ok, entonces hay que estar atentos porque nos han preguntado muchos trabajadores domésticos si pueden recibir aguinaldo o trabajadores que
Los guardias de seguridad en este caso también, todos. Sí, todos, toda persona que se considere trabajador tiene derecho a esta prestación. Y le pregunto porque me llegan muchas quejas, insisto, en que no se les efectúa. Pero bueno, ¿algún teléfono, presidente, para cualquier duda en caso de que yo no sepa cómo sacar pues el promedio del pago de mi aguinaldo? ¿Nos pueden ayudar ustedes ahí en la Junta Local o en la inspección local? Sí, por lo general la invitación es, sí se puede dar una especie de asesoría así de forma rápida por la vía telefónica. Pero la recomendación siempre es que acudan para tratar el caso de forma personal, que vayan en lo personal. Si la persona no puede por alguna cuestión ir personalmente, puede mandar a alguien, algún familiar o lo que dé la asesoría, porque cada caso es diferente. ¿Qué llevo? Muchas veces solamente se le pide que acuda a la persona, ¿no? ¿Identificación nada más o qué llevo? No es necesario para la asesoría, la pueden llevar, pero para la asesoría no es necesario. Cuando sí sería necesario es cuando se tiene que cubrir, que muchas veces llegan a un acuerdo ahí mismo el trabajador y el patrón y se tiene que hacer alguna comparecencia para pagarle alguna cantidad, ya sea finiquito, alguna prestación que está pendiente y se hace ante la autoridad. Ahí sí se le pide que lleve la identificación para que quede constancia de que es el trabajador o el patrón el que está acudiendo. Bueno, ¿las empresas cumplen o no cumplen en Sonora? ¿Cuál es el dato? De cada 10 empresas, ¿cuántas pagan aguinaldo, por ejemplo? Yo ahorita de momento no tengo el dato, sí se da problemas todos los años, le digo, en estas fechas yo creo que sube por mucho el porcentaje de gente que ¿Hasta qué porcentaje incrementa la denuncia no, o la queja? No tengo el dato yo de aquí de las oficinas de la inspección, la verdad. Pero es una de las cuestiones que más impacta en cuanto a quejas. Sí, más que nada acude mucha gente primero por asesoría. Hay gente que no tiene problema todavía desde finales de noviembre. Pero ya lo tuvo. Sí, se empieza a acercar para ver más que nada cuánto le corresponde, que le hagan el cálculo, se le asesora. Pero muchas de esas personas acuden no porque tengan problema de que no se los vayan a pagar, solamente para asesoría, de más o menos tener una idea de qué cantidad se le va a cubrir. Los que están por contrato también todos. También, siempre y cuando sean trabajadores. Ahí hay un detalle que hay personas que prestan servicios, por ejemplo, los prestadores de servicios profesionales, que muchas veces hay situaciones que se confunden si es trabajador o no. Tiene que quedar muy claro que el aguinaldo es una prestación que solamente se le paga a aquella persona que es por ley considerada trabajador. Si alguien no es trabajador, no tiene derecho a recibir esta prestación. Por ejemplo, el caso de los comisionistas no trabajadores, porque puede haber gente que gana su sueldo como solamente por comisión, pero la Ley Federal de Trabajo sí los considera trabajadores. Pero también existe el caso de las personas comisionistas que no tienen el carácter de trabajadores y estas personas, al no ser trabajadores, no tienen derechos a cobrar el aguinaldo. Muy bien, pues yo le agradezco mucho, se nos acaba el tiempo, quedan algunas preguntas, pero vamos a estar en contacto con usted para aclararlas si nos permiten. Tanto le agradezco haya recibido nuestra llamada, presidente. Sí, de nada. Muchísimas gracias, buen día.